Alejandro Linares pregunta, ¿por qué lo de los trabajadores del neumático se lee como un triunfo si ya varios gremios consiguieron aumentos mayores? Entiendo que en relación a la lucha de los trabajadores del neumático hay un problema de caracterización importante. Porque el aspecto más relevante de esta lucha, que se desarrolló a lo largo de 5 meses y decenas de reuniones en el Ministerio de Trabajo, es que quebró un intento de la patronal e incluso del gobierno por obligar al sindicato a capitular frente a las exigencias de las patronales. Madanes Quintanilla, el dueño de FATE, decía repetidamente en los medios que él cuestionaba su dirección en la fábrica por la actividad gremial. Es decir, que estaba apuntando a quebrar esa organización gremial, delegados, comisiones internas, etc. Y por lo tanto, las patronales se unieron en una oposición férrea a la firma del convenio colectivo de trabajo. Cuando esa ofensiva llega a un punto muy alto, se produce una crisis general y las patronales y el ministro de Trabajo que se acaba de ir, Moroni, se avienen a la firma de un convenio colectivo. Es decir, que en una prueba de fuerza entre las patronales, el gobierno y los trabajadores sindicalizados, los trabajadores le imponen un retroceso a las patronales y al gobierno. No nos olvidemos que Massa había anunciado que iba a permitir la importación de neumáticos para quebrar, la huelga. Y además las patronales habían declarado un lockout. Es decir, no abrían más las puertas hasta que el sindicato no se aviniera a sus condiciones. En estas condiciones también, sea por suspensiones de la patronal, por días de paro, como por el lockout, a los obreros se les cortó el pago de la jornada. De modo que al final de la quincena tenían un ingreso considerablemente reducido. Pero esto se les quebró. Y no solo se les quebró, sino que el sindicato del neumático de Brasil expresó su solidaridad con el SUTNA y naturalmente dio a entender de que no iba a permitir la exportación de neumáticos a la Argentina y hasta envió una carta a la patronal internacional de Bridgestone diciéndole que tenía que arreglar con el SUTNA y tenía que llegar a un acuerdo con el SUTNA. Es decir, el problema es político. Este análisis político, la mayor parte de las organizaciones de izquierda lo deja de lado, no lo tiene en cuenta en absoluto. Reivindica la firma de los términos del convenio como una postura puramente sindicalista, cuando lo que representa el conflicto del SUTNA es que el gremio quebró un intento político de derrota de la patronal. Entonces acá, por ejemplo, se dice que otros gremios consiguieron aumentos mayores. Simplemente no se trata tanto del problema del convenio, porque recordemos que el SUTNA pedía un 200% para la jornada de fin de semana y eso no lo consiguió. Por lo tanto, es evidente que en materia de convenio hubo un compromiso. El asunto es que por encima del compromiso, para poder firmar el convenio, lo que importa es que doblegó a la patronal que no quería firmar ningún convenio. Creo que algunos alegan que aunque varios gremios hayan conseguido aumentos mayores, porque la inflación se va acelerando, habría una cláusula en este convenio en que al final del periodo la diferencia entre lo cobrado y la inflación sería compensada y más un 5%. Bueno, este argumento es un argumento falaz, porque uno no puede estar perdiendo el salario durante todo el año a niveles extraordinarios, porque se habla de
una inflación del 100% y más del 100%, y decir que al final del periodo va a recibir una compensación. Es mejor que no recibir la compensación, pero ya en este convenio los aumentos en cuotas en distintos periodos van a empezar a quedar por debajo de la inflación. En una palabra, el convenio es un compromiso. Lo que no es un compromiso es la caracterización global de esta lucha. Y la insistencia de la izquierda en querer elogiar el convenio, es decir, en tomar este aspecto en forma unilateral, tiene que ver, especialmente del Partido Obrero Oficial, tiene que ver con el autobombo. Es decir, hemos obtenido un gran convenio, y se les pierde la perspectiva política. Es decir, que han entrado en un enfoque puramente sindicalista de las cosas, y en ese enfoque sindicalista de las cosas no tienen en cuenta que no pudieron imponer el 200% los fines de semana, que fue la gran reivindicación de la lucha durante un largo periodo, y también que una cuota del 16% que se debía del convenio anterior se va a pagar ahora, cuando la inflación ahora es muy superior al momento que había que haberla pagado. Entonces la respuesta es, ¿por qué lo de los trabajadores neumáticos se lee como un triunfo si ya varios gremios consiguieron aumentos mayores? Mi respuesta es así. Se considera un gran avance de la clase obrera porque quiebra el intento de la patronal por destruir el sindicato, por infligirle una derrota general, con el intento además de atemorizar al conjunto del movimiento obrero para que no desarrolle nuevas luchas. Y efectivamente, en este aspecto, las patronales y el gobierno fueron derrotadas, porque ningún gremio se amilanó como sindicato y las burocracias siguieron discutiendo salarios en los términos tradicionales con aumentos en cuotas, y el mejor de todos probablemente sea el del seguro, que establece un aumento anualizado del 110%, creo, tampoco le va a ganar a la inflación. De manera que a la pregunta de Linares, la respuesta es sí, esto fue un paso político importante de la clase obrera de parte del sindicato del neumático y de los trabajadores del neumático.